Saludos. El grupo número 6, conformado por Aguilar Andrea, Peralta John y Suntaxi Álvaro, presentamos el tema teoría estructuralista. La teoría estructuralista lo que busca es resaltar la importancia de las relaciones no formales entre las personas. Esta realiza una síntesis entre la teoría clásica, que es entendida como la formal, y la de las relaciones humanas como informal. Asimismo, concibe al hombre como el hombre organizacional. Este es aquel que desempeña roles simultáneos en diferentes organizaciones. Origen: Ferdinand de Saussure. Da origen al estructuralismo a partir de la publicación de su obra Curso de Lingüística General, publicada en el año de 1916. La idea general que este autor tenía acerca del estructuralismo era entender los elementos que componen el lenguaje como sistemas o estructuras relacionadas entre sí. El estructuralismo de Saussure fue asimilado por otras ciencias humanas y pronto se convirtió en un método para comprender los fenómenos de la psicología, la economía, la antropología o para el análisis filosófico. La teoría estructuralista, perteneciente a las teorías de la administración, surgió en la década de 1950 como una orientación hacia la sociología organizacional. Y básicamente lo que busca es interrelacionar las organizaciones con su ambiente externo, que es la macrosociedad. ¿Por qué se crea la teoría estructuralista? Bueno, esta teoría se originó por algunos factores. Estos factores fueron la oposición que ya existía entre la teoría clásica y las teorías de las relaciones humanas. Entonces, lo que se necesitaba era abarcar los aspectos que eran considerados por la una e ignorados por la otra y viceversa. También otro de estos factores fue la necesidad de considerar la organización como una unidad social grande y compleja en la que interactúan muchos grupos sociales, los cuales comparten algunos de los objetivos de la organización. Principales exponentes de la teoría estructuralista. Entre estos está Ralph Dahrendorf. Este personaje fue un sociólogo, filósofo, politólogo y político germano-británico. Es considerado uno de los autores fundadores de la teoría del conflicto social. Él contribuyó a la administración a través del análisis estructural. Asimismo, da relevancia al comportamiento informal dentro y fuera de la empresa. Además de eso, realiza aportes significativos en la generación de los conflictos y sus orígenes. Respecto a eso, menciona que los mismos pueden ser conflictos industriales, que son aquellos que surgen entre los empleados y la organización empresarial. También está conflictos informales. Estos surgen debido a la ausencia de formalidad en la empresa. Los conflictos derivados aparecen debido a asuntos ajenos a la organización empresarial, pero influyen de alguna manera. Los conflictos manifiestos, debido al enfrentamiento evidente entre los participantes del mercado de trabajo. Y los conflictos subyacentes. Estos son aquellos que no se manifiestan de manera explícita, pero tienen lugar de alguna forma. El ejemplo más significativo es la lucha de poder dentro de la empresa.
También entre estos exponentes encontramos a Chester Barton. Él fue un ejecutivo empresario, administrador público y destacado como economista estadounidense, autor de trabajos pioneros en teoría de la administración y en el estudio de las organizaciones. Entre sus aportaciones tenemos funciones del ejecutivo y las teorías de la autoridad. Este autor afirma que la autoridad o mando tiene dos elementos básicos. El origen del mando es quien ordena, y la aceptación del mando la podemos entender como quien obedece. También está Renate Meintz, otra de las exponentes de la teoría. Ella es una socióloga alemana que realizó un análisis de las estructuras y procesos de una organización. Las clasificó con base en las estructuras de autoridad. Considera que las empresas pueden ser estructuradas en base a la estructura funcional de la organización, también formalización y burocratización, que esto nos dice que las organizaciones tienen siempre por definición una estructura funcional, actividades diferenciadas con arreglo a la división del trabajo. En este sentido, la palabra formalización la empleamos para expresar en qué medida las actividades y relaciones de una organización vienen determinadas por reglas firmemente establecidas. También está la estructura de las comunicaciones. Las comunicaciones en una organización pueden discurrir en sentido horizontal entre posiciones iguales o en sentido vertical entre rangos diferentes, que puede ser de arriba hacia abajo o viceversa. Pueden ser transmitidas de diferentes maneras, ya sea por teléfono, oralmente, por escrito, entre otras. Y por último, tenemos la estructura de autoridad. En este sentido, todas las organizaciones están estructuradas jerárquicamente con canales de mando que van de arriba hacia abajo, donde en los miembros de una organización unos manden y otros obedezcan. Amitai Etzion, otro de los exponentes, es uno de los más conocidos sociólogos contemporáneos de Estados Unidos. Este personaje considera que la empresa puede ser estructurada en base a las necesidades específicas de cada organización. Dentro de sus principales aportaciones a la administración está la tipología de la organización, la cual explicaremos más adelante. Y por último tenemos a Max Weber, un sociólogo alemán que analizó profundamente a las organizaciones desde puntos de vista diferentes. Estudió aspectos de burocracia, democrática, autoridad y comportamiento. Los investigadores de esta escuela estructuralista dieron mucha importancia a las obras de Max Weber, que habían fallecido en 1920, en lo que se refería a burocracia, los tipos de autoridad y todo lo relacionado al poder y autoridad en el sistema formal de una empresa, pero con la diferencia que se le agregue el componente humano, prestando atención a las relaciones formales e informales. Esta escuela hace hincapié en las tensiones existentes entre lo formal y lo informal, entre lo que necesita la empresa y lo que necesitan los individuos, que a veces no es correspondido, y en consecuencia esto nos genera conflicto. Objetivo. El objetivo principal de la teoría estructuralista
está enmarcado en estudiar los problemas y las dificultades que se presentan dentro de cualquier tipo de organización con el fin de llegar al origen del problema que se presenta. El enfoque. La teoría se enfoca principalmente hacia el hombre organizacional, que es aquel que desempeña diferentes funciones o papeles en varias organizaciones, como ya antes lo habíamos mencionado. Esto lo hace con características de composiciones y combinaciones, las cuales varían de acuerdo con la organización y el cargo que este personaje ocupe. Sabiendo que los principios son el conjunto de valores, creencias y normas que orientan y regulan la organización, como primer principio tenemos, se analizan los grupos formales e informales de la organización. Por grupos formales nos referimos a los que definen la estructura de la organización con asignaciones determinadas de trabajo que fijan tareas. En cambio, los informales son alianzas que no tienen una estructura y no están definidos por la organización. Nuestro segundo principio nos habla de las posiciones más bajas y altas del organigrama. El siguiente principio nos dice las recompensas sociales, materiales y motivacionales que tienen hacia los empleados, donde reconocer el trabajo y el esfuerzo de sus trabajadores es vital para mantener la motivación y el compromiso con la organización. El siguiente principio nos dice que la interacción entre la empresa y el ambiente se relacionan de manera clara, en tanto cuanto los clientes sean susceptibles a la corporación. Se estudian también los diferentes tipos de empresas y su clasificación. Las características. Analizan los elementos formales e informales de la organización, así como la relación que existen entre ambos. Toda la dinámica social que se produce dentro de una unidad productiva, analizando cómo está una organización. Dirigen un análisis a todos los niveles de la organización. Estudia todo tipo de estímulos, materiales como sociales, ambientales, la interdependencia de estos estímulos y la influencia mutua. Estudia las relaciones, intercambios, influencias entre la organización y su medio ambiente. El estudio de todo tipo de organización va más allá del análisis de todo. Las organizaciones pueden ser productivas, de lucro, sociales, políticas, etc., a fin de poder realizar el análisis comparativo entre las organizaciones y el medio social. División de la escuela estructuralista. La escuela estructuralista se divide en 4 partes que son coactivas. Cuando se concentra el poder en una sola persona, son organizaciones lucrativas, mixtas y de beneficio mutuo, por ejemplo, bancos y escuelas privadas. Determinístico. Determina el futuro probabilístico de la organización. La teoría de colas, donde se estudia el tiempo de factores como el tiempo de espera, el tiempo medio o la capacidad de trabajo de la organización. Y por último, la programación lineal. A través de las matrices se fija el tiempo de producción y la cantidad de producción que se va a tener. Aportes a la teoría estructuralista. Algunos de los aportes que se han realizado a esta teoría son los siguientes. Da importancia a la variable, o sea, al entorno organizacional. Manifiesta una visión organizacional a largo plazo. La concepción del hombre organizacional, ordenado, metodológico, que planifica, está dispuesto al cambio, que cree en la organización como una manera de hacer eficiente y eficaz el trabajo. Toma argumentos de la teoría clásica de relaciones humanas y la teoría burocrática para formar su propia teoría. Continuando con la explicación, abordaremos un tema fundamental en lo que es la teoría estructuralista, que es la organización. Nos dice que son estructuras de índole social que existen como medio de gestión de talento humano y nos dicen que pueden tener como fin un objetivo de índole económico. Citando a Chavenato, nos dice que las organizaciones suavizan todos los aspectos de la vida moderna
e involucran la participación de innumerables personas. Elementos comunes de las empresas. En la teoría estructuralista se considera que hay 4 elementos comunes en todas las empresas, los cuales son autoridad, comunicación, estructura de comportamiento y estructura de formalización. La autoridad nos dice que todas las empresas cuentan con un grupo de personas que tienen a su cargo la dirección de otras. La comunicación empresarial se da en mayor o menor grado para el logro de los objetivos. La estructura de comportamiento. Esta se refiere a la división de trabajo y a la forma como funcionan las empresas y en particular al comportamiento personal de cada trabajador. Estructura de formalización. Esta consiste en el estudio de las normas, reglas y políticas bajo las que funcionan y trabaja una empresa u organización. Tipología de las organizaciones. Amitai Etzioni define a las sociedades como unidades constituidas para alcanzar un fin específico y las clasifican de la siguiente manera: coercitivas, normativas, utilitarias y mixtas. ¿Qué son las coercitivas? El nivel superior tiene toda la autoridad y controla la libertad del individuo. Por ejemplo, campos de concentración, la cárcel, los hospitales, etc. Normativas. Estas nos dicen que proporcionan beneficios a la sociedad, como por ejemplo asociaciones profesionales y clubes. Las utilitarias. Su único objetivo es un fin de lucro, por ejemplo, industrias y comercios. Y las mixtas presentan un beneficio pero perciben una utilidad, como pueden ser los bancos. A continuación, la influencia y contraste. La escuela estructuralista da 7 aportes principales de cómo debería funcionar una organización. Estos aportes son: el sistema formal de reglas. Este nos dice que son lineamientos formales de cómo debe comportarse el trabajador mientras está en su trabajo. Impersonalidad. Todos los empleados son evaluados por su productividad basándose en reglas y datos. La división del trabajo. Es básicamente la división de tareas, ya sean de complejas a simples y de especializadas para cada hombre o cada trabajador. La estructura jerárquica es lo más parecido a un orden piramidal, es decir, establece los puestos o rangos de autoridad que se ejercen en la organización. Estructura de autoridad. Esta establece quién tiene más poder de decisión, determinando la importancia en los distintos niveles de la organización. El compromiso profesional de toda la vida. Este es el trabajo y la compañía se comprometen entre sí y así es como conciben el trabajo. Finalmente, racionalidad. Esta básicamente busca la utilización de métodos más racionales para cumplir las metas de la organización. Si todos los departamentos de una compañía cumplen con sus metas individuales, se cumplirán las organizacionales. Finalmente, tenemos un punto, el cual es el análisis de las organizaciones. El análisis de las organizaciones desde el punto de vista estructuralista se hace a partir de un enfoque múltiple que toma en cuenta simultáneamente los fundamentos de la teoría, tanto clásica como la teoría de las relaciones humanas y de la teoría de la burocracia. Ese enfoque múltiple utilizado por la teoría estructuralista involucra varios enfoques. Como número 1 tenemos al enfoque múltiple, organización formal e informal. En tanto que la teoría clásica se enfocaba en la organización formal y la teoría de relaciones humanas en la organización informal, la teoría estructuralista intenta estudiar la relación que existe entre ambas organizaciones, la formal y la informal, dentro de un enfoque múltiple. El estructuralismo enfoca el problema de las relaciones entre la organización formal y la informal.
por lo que trata de encontrar un cierto equilibrio entre estos elementos racionales y no racionales. Como segundo enfoque múltiple tenemos a las recompensas materiales y sociales. Básicamente, los estructuralistas combinan los estudios de la escuela clásica y de las relaciones humanas, el significado de las recompensas salariales, sociales y todo lo que incluye en los símbolos de posición. Es importante en la vida de cualquier organización. Como tercer enfoque múltiple tenemos los diferentes enfoques de la organización. Para los estructuralistas, las organizaciones pueden concebirse según dos diferentes conceptos. Es el modelo racional y el modelo del sistema natural. El modelo racional de la organización. Este concibe la organización como un medio deliberado y racional al alcanzar metas conocidas. Es decir, los objetivos organizacionales son explícitos y todos los aspectos y componentes de la organización son deliberadamente seleccionados en función de su contribución al objetivo y son deliberadamente cuidadas para alcanzar la más alta eficiencia. El modelo natural de la organización. Se concibe la organización como un conjunto de partes independientes, las cuales éstas constituyen el todo. Es decir, que cada parte contribuye con algo y recibe algo del todo, lo cual a su vez es independiente en un ambiente más amplio. El modelo busca ser todo equilibrado y funcional, lo que permite que ocurran disfunciones. Listo. Como cuarto enfoque múltiple tenemos los diferentes niveles de la organización. Las organizaciones se caracterizan por una jerarquía de autoridad, es decir, por la diferenciación de poder. Las organizaciones se enfrentan con una multiplicidad de problemas que son clasificados y categorizados para que la responsabilidad por su solución sea atribuido a diferentes niveles jerárquicos de la organización. Entre estos niveles tenemos tres importantes, los cuales son el nivel institucional. Básicamente, este es el nivel organizacional más elevado compuesto de los dirigentes o de altos empleados. Como segundo tenemos el nivel gerencial. Este es el nivel intermedio, situado entre el nivel institucional y el nivel técnico, cuidando de la relación y la integración de dos niveles. El nivel gerencial detalla los problemas de la captación de los recursos necesarios para colocarlos dentro de las diversas partes de la organización, de la distribución y colocación de productos y servicios de la organización. Y finalmente, el tercer nivel es el nivel técnico. Este es el nivel más bajo de la organización, también denominado como nivel operacional u operativo. Este es el nivel en que las tareas se ejecutan y se desarrollan los planes. Como quinto enfoque múltiple tenemos a la diversidad de las organizaciones. El enfoque estructuralista amplió el campo de análisis de la organización con la finalidad de incluir otros tipos diferentes de organizaciones, además de las fábricas, organizaciones pequeñas, medianas y grandes, también las públicas y privadas, empresas de los más diversos tipos. Como último enfoque múltiple tenemos al análisis interorganizacional. Todas las teorías administrativas se preocuparon con fenómenos que ocurren dentro de la organización, además del análisis interno de las organizaciones. Los estructuralistas, en cambio, inauguraron la preocupación con el análisis interorganizacional. El análisis de la conducta interorganizacional se hizo significativo a partir de la creciente complejidad ambiental y de la interdependencia, es decir, la relación entre la organización y su ambiente revela el grado de dependencia de la organización respecto a los eventos externos. A continuación presentaremos un ejemplo donde la teoría estructuralista fue fundamental para la evolución de esta organización.
el cual es Nokia, el cual es un líder mundial de innovación tecnológica, así dando una forma al futuro de la tecnología para transformar las experiencias humanas. ¿Cuál fue la problemática en esta empresa? Nokia empieza su funcionamiento en 1964 con la fabricación y venta de papel, el cual era destinado a los bancos de Tamerkowski, donde se encuentra la empresa. Sin embargo, al no tener éxito, por lo que decidió explorar nuevos sectores o nuevos campos, en el año de 1960 decidió ingresar al sector de telecomunicaciones con la creación de Radio Transiciones. Años después es creado el servicio nórdico de telefonía móvil en Finlandia, y ahí es donde Nokia mira una oportunidad creando el primer teléfono portátil, el cual sería el que lo lleve al gran éxito actual. Al pasar el tiempo, con la innovación que tuvo que hacer Nokia, al ver los cambios que pasaba a su alrededor o en el exterior, la fabricación de celulares más actuales fue desarrollándose. Sin embargo, llegó una época donde se implementaría iPhone y iOS, los cuales serían su competencia más grande. Entonces, basándose en la teoría estructuralista, Nokia decidió tomar decisiones más centradas y de forma más rápida. Sin embargo, dejando atrás la innovación, tuvo que adecuarse a los cambios de su entorno, ya que de su competencia a la creación de nuevos celulares, Nokia quedó un poco rezagado. Sin embargo, tomó la decisión de unirse junto a Microsoft para crear una nueva generación de celulares. Sin embargo, esta unión no fue la más gratificante para los dos, por lo que al pasar unos años, esta relación terminó rompiéndose. Ahora Nokia, relacionándose con el sistema iOS, crea celulares para seguir en el mercado de telefonía móvil. Ahora, los resultados de haber aplicado cierta parte de la teoría estructuralista fue que Nokia se situó como el fabricante de celulares más importantes, atrás obviamente de Apple y Samsung. Sin embargo, con las ventajas que trae consigo la teoría estructuralista, las cuales fueron la rapidez en las decisiones que tuvieron que tomar Nokia para no quedar rezagados o desaparecer, obviamente la reducción de problemas que tuvieron y su constancia en la toma de decisiones. Sin embargo, tuvieron que eliminar la iniciativa para crear nuevos dispositivos, por lo que obviamente con los cambios frecuentes que sufre su externo, tiene que adecuarse o asimilarse y sacar productos que estén a la altura de sus cambios, así para competir con sus rivales, atrayendo así a sus fanáticos de anteriores años, que sin embargo, a pesar de celulares sumamente más actuales, aún esperan sorpresas de esta empresa. Aportes para mejorar al país. Aplicación de la teoría estructuralista en la panadería y pastelería Ricuras Keiko. La panadería y pastelería Ricuras Keiko se dedica a la elaboración de productos como pan hamburguesa, pan enrollado, pan reventado, tortas, galletas, roscas, entre otras clases de pan y repostería. La empresa fue constituida por el señor Alejandro Loor en el año 2015, que en la actualidad cuenta con 3 sucursales en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. El señor Alejandro, antes de los brotes de la emergencia sanitaria causadas por el virus conocido como el COVID-19, contaba con un personal constituido por 6 personas, teniendo que tomar medidas como son reducciones de salarios, cierre temporal de 2 de sus sucursales, la reducción de personal a 3 trabajadores. Como problemática tenemos reducción de personal y de salarios de los empleados, incremento de la carga laboral, desmotivación de los trabajadores por parte del empleador y un ambiente laboral negativo. Los resultados aplicando la teoría estructuralista, teniendo en cuenta que la teoría estructuralista pretende equilibrar los recursos de la empresa, prestando atención tanto a la estructura como al recurso humano,
abordando aspectos tales como la correspondencia entre la organización formal e informal. Al haber aplicado el enfoque múltiple en la organización formal e informal, el señor Alejandro entendió que la organización formal no está ayudando en la relación empleado-trabajador. Entonces, pasa a una organización informal donde establece comunicación con los empleados y empieza a trabajar con ellos. De esta forma sería una ayuda y dividiría el trabajo para 4 personas. Al haber aplicado el enfoque múltiple de recompensas materiales y sociales, el señor Alejandro motiva a sus empleados incrementando su sueldo y agregando otros beneficios a sus 3 trabajadores para mantenerlos motivados en el trabajo. Al haber aplicado el modelo racional, el señor Alejandro contrata a una persona más como ayudante, dándole a su trabajador más antiguo la administración de una de sus sucursales, estableciendo los objetivos que deberá cumplir, cediéndole atribuciones como la planeación y el control de un local. Conclusiones. Desde el punto de vista estructuralista, el enfoque múltiple abarca los tipos de organización formal e informal, donde se considera el efecto de las recompensas y las sanciones materiales y sociales en los comportamientos del personal dentro de la organización, tomando en cuenta los diferentes tipos de organizaciones que existen, ya sean empresa, industrias, comerciales, partidos políticos, entre otros. Dentro de los diferentes niveles jerárquicos de análisis organizacional y las relaciones externas de las organizaciones con otros tipos que existen. Se puede considerar que el estructuralismo como una metodología de estudio a los grupos desde el interior, teniendo en cuenta las relaciones que establecen entre ellos como pueden ser características, comunicación y ambiente. Se puede considerar que la escuela estructuralista como una guía para el estudio de los resultados de acción, analizando varios factores para alcanzar objetivos dentro de la organización, dando un enfoque al hombre organizacional. Bueno, eso es todo, amigos. Esa es mi línea. Eso es todo. ¡Hazte a un lado, puerco! ¡Que una estrella haga esto! ¡Eso es todo!